Buenos días. En el ejido de Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a los 16 días del mes de octubre del 2018, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia D de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento para el desahogo de la audiencia de etapa intermedia relativo a la causa penal 624/2017. La presente audiencia será presidida por el juez de control, el licenciado Roberto Ramos Cuellar. Nos ponemos en pie para recibir a su señoría, por favor. Buenos días, ¿pueden tomar asiento, por favor? Siendo la hora y fecha señaladas por el auxiliar de sala, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia intermedia con fundamento en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la causa penal indicada por el referido auxiliar de sala. Bien, en virtud de que las partes ya fueron registradas ante la administración de este juzgado, únicamente les voy a pedir que se identifiquen para los efectos de la presente audiencia, iniciando por parte del Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Licenciada Gladys Alejandra Díaz Murillo, fiscal del Ministerio Público, con datos debidamente registrados ante este honorable tribunal. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. Licenciada Indira Patricia Sánchez Gómez, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados en este tribunal. ¿Me acompaña? Muy buenos días, señoría. Comparece el licenciado Víctor Hugo Azueta Morales, asesor jurídico con datos debidamente registrados en la administración de esta sala. Los cuatro. Bien, por parte de la defensa. Gracias, señor juez. Con su venia. Comparece el licenciado Jesús Medina Cigarro, defensor particular. Me acompaña también. Buenos días, su señoría. Comparece que el licenciado Silverio Gómez Mente, defensor público indígenas, adscrito al juzgado de primero y segundo penal de la MAP. Buenos días, licenciado Bill Ernesto Cruz de Ara. Buenos días, mi señoría. Soy Pedro Hernández Guzmán. Vengo de justicia, soy escrito en la Fiscalía de Justicia Indígena, soy intérprete en San Cristóbal. Bien. Señor Ernesto Cruz de Ara, con anterioridad ya le han informado, ¿se le traduce simultáneamente? Con anterioridad le han informado acerca de sus derechos constitucionales y legales que le asisten en esta audiencia. Le pregunto, ¿se los han respetado? Dice que sí, ya sabe, nada más que no ha encontrado buen traductor, porque dice que ya lo asignaron un traductor que no lo ha entendido. Bien, el traductor que tiene ahorita lo satisface en la cuestión, que él tiene el derecho de estar debidamente informado. Por eso es necesario que entienda la traducción que le haga el bueno, hace rato estuvimos ya conversando con él, dice que nos entendemos muy bien en lo que dijo él. Bien. Por otra parte, también se ha satisfecho el requisito de que tuviera un defensor indígena. Entonces, bajo esos aspectos, este juez de control, esta autoridad jurisdiccional, da cumplimiento a la protección de los derechos fundamentales que tiene el imputado. Bien, les hago saber a las partes que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Bien, fuimos convocados, citados a la audiencia, y en tal circunstancia
procedo a verificar con ustedes si están dadas las condiciones para evitar el juicio en esta causa penal en virtud de la celebración de una salida alterna. Bien, como sabemos, esta es la última etapa, la etapa antes de dictar el auto de apertura, para la oportunidad para tener una salida alterna. Entonces, bajo ese aspecto, pregunto a la defensa si hay alguna propuesta para una salida alterna. Gracias, señor juez. Por el momento no, señor juez, no existe. Bien, ¿el Ministerio Público ha propuesto ninguna salida alterna? Ninguna, su señoría. Bien, le concedo el uso de la voz al Ministerio Público para que realice una exposición sintética o resumida del escrito de acusación presentado el día 14 de mayo del 2018. Gracias, su señoría. Me permito señalar la relación clara, precisa, circunstanciada de los hechos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación Perdón, jurídica. rectifica, 14 de mayo es el escrito de acusación. Así es. Bien, Sí, señoría. ¿puede continuar? Gracias. El día 19 de diciembre del año 2017, en los horarios comprendidos de las 20 horas a 20:30, el hoy acusado, Ernesto Cruz de Ara, se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Pomarrosa, esquina Calle Ciprés, número 1348 de la colonia Albania Alta de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en compañía de su pareja sentimental, Luisa Espinosa Cruz, quien se encontraba bañando a su menor hija de iniciales AME, quien resulta ser la hijastra del hoy acusado. Cuando él le pide a la víctima Luisa que quería tener intimidad con ella, sin embargo ella se negó y a este le dio coraje, insistiendo en tener relaciones, acercándose a la ahora víctima para tocarla. Pero Luisa lo alejó y le dijo que se fuera del cuarto en donde ella se encontraba peinando a su menor hija, quien aún estaba desnuda, diciendo que no la tocara. A lo que Ernesto Cruz de Ara le dio mucho coraje, saliendo del cuarto y tomando una varilla, y al regresar, enseguida al regresar en donde se encontraban las oxisas, lesiona con esa varilla a Luisa Espinosa Cruz en la parte del cuello, pegándole después a la menor, como ya habíamos comentado, iniciales de AME, con la misma varilla. Enseguida, como Luisa se encontraba gritando, pidiendo auxilio y diciéndole a Ernesto que no le pegara, tratándose de defender a ella y a su hija, ésta la jaló del cabello y la arrastró al pasillo, y por el resentimiento que tenía tras saber que la víctima le era infiel en fechas anteriores, tomó una bomba de agua que se encontraba en los pasillos del mismo domicilio y con ese mismo objeto la empezó a golpear en la parte de la cabeza de la hoy víctima, hasta quedar inerte tirada en el suelo. Consecuentemente, tomó a la menor, de iniciales AME, quien se encontraba tirada ya en el suelo, sangrando, la levantó de su brazo y pierna y la llevó hasta donde se encontraba una cisterna, dejando rastros de sangre, arrojándola al interior del mismo y cerrándolo para que no se diera cuenta la autoridad, sabiendo que había privado de la vida a su pareja sentimental, Luisa Espinosa Cruz, y a la menor de iniciales AME. Se quita la camisa posterior a ello, un chaleco y un pantalón de mezclilla color azul que estaba ya manchado de sangre, y también unas sandalias, y lo mete en un costal de color blanco vacío que llevaba una leyenda de azúcar, llevándolo consigo para darse a la fuga. Saliendo de la casa, yéndose con rumbo a un río. Sin embargo, los vecinos del lugar se habían percatado momentos antes de lo que había pasado, por lo que le dieron alcance a poca distancia en el lugar donde yacían los cuerpos de la víctima, Luisa Espinosa Cruz, y la menor de iniciales AME. Ahora bien, con respecto a la clasificación jurídica, el resultado típico consistente en el delito de feminicidio es cometido, como ya se dijo, en agravio de la adulta del sexo masculino que respondiera al nombre de Luisa Espinosa Cruz y la menor del sexo femenino de iniciales AME, y se establece de la siguiente manera. El tipo penal atribuible, como ya se dijo, es el delito de feminicidio, el cual se encuentra previsto en el artículo 164 bis. La naturaleza de la conducta es de acción y se encuentra previsto en el artículo 10.
La forma de consumación es la instantánea y se encuentra previsto en el artículo 14, párrafo primero segundo, fracción primera. La forma de realización es a dolo directo, previsto en el artículo 15, párrafo segundo. Y la forma de autoría que se le atribuye al acusado es el de autor material, previsto en el artículo 19, párrafo primero y segundo, fracción segunda, los preceptos legales invocados, todos del Código Penal vigente en el Estado. Ahora bien, con respecto a la relación de las modalidades del delito que concurrieran, como ya se dijo, es el delito de feminicidio, sin embargo, como bien es cierto, también son por razones de género, tal manera que se ha invocado las fracciones primera, cuarta y quinta. Primera, que exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco. Fracción cuarta, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Y quinta, que existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. En cuanto a la autoría o participación concreta que se le atribuye hoy al acusado, como ya se también ha mencionado, interviene en el hecho que la ley penal, como ya se dijo, es el delito de feminicidio, y este es como autor material en términos del artículo 19, párrafo primero y segundo, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. Eso es en cuanto a la clasificación jurídica, señor juez. Bien, vamos a dejar las pruebas para la admisión y exclusión de las mismas, para que tengamos agilidad en el desahogo de las pruebas. Bien, con fundamento en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le concedo el uso de la voz al asesor jurídico para que se manifieste sobre la acusación y si ha ofrecido medios de prueba. No, señoría, no se ofrecieron medios de prueba por parte de esta asesoría jurídica. Estoy de acuerdo con la acusación que ha hecho la Fiscalía en cuanto a la clasificación jurídica. ¿Es cuánto? Bien, le concedo el uso de la voz a la defensa para los mismos efectos. Gracias, señor juez. Atendiendo los principios rectores de este sistema acusatorio adversarial, es evidente que por disposición constitucional la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía. La defensa no tiene ninguna prueba, salvo que se someterá al contrainterrogatorio de los testigos que presente la Fiscalía en su momento. Bien, tomando en consideración que el escrito de acusación presentado por la representación social les fue notificado a ambas partes, por lo que son sabedores del mismo. Sin embargo, para efectos de publicidad, pudimos escuchar en esta audiencia una exposición sintética de la misma. Por lo tanto, procedo a abrir el debate para efecto de que manifiesten si tienen incidencias o correcciones de vicios formales del escrito de acusación. Defensor, ¿algo que manifestar al respecto? Gracias, señor juez. Con su debido respeto. Evidentemente, al estudiar el escrito de acusación y la carpeta de investigación, la defensa ha advertido algunas violaciones en cuanto a la obtención de pruebas o medios de pruebas que hoy pretende debatir la Fiscalía. Al respecto, señor juez, quisiera iniciar el debate planteando primeramente que existe una prueba que se trata de la pericial de necropsia de ley. Platicando con la Fiscalía, hemos llegado a un acuerdo en cuanto a la causa de muerte de las occisas. Dejando de lado eso, el debate se centrará precisamente en el resto de las pruebas que ha ofrecido la Fiscalía. Primeramente, señor juez, existe una prueba realizada, según ofrecida por la Fiscalía, por un perito en criminalística de campo. Esta prueba la Fiscalía la ofrece como testimonios de expertos, sin embargo, a criterio de la defensa. Bien, defensa, voy a hacer una aclaración. Sí, dígame. En ese sentido, concedí el uso de la voz para ver si hay alguna incidencia
respecto de los vicios formales. Considero que usted ya está haciendo su exposición en cuanto a la exclusión de los medios de prueba, sino únicamente si tiene alguna manifestación respecto de algún vicio formal del escrito de acusación. Okay. Vamos atendiendo Ya. etapa por etapa. Perfecto. Ya llegaremos a la exposición que usted está haciendo con relación a los datos, a los medios de prueba que usted propondrá que se excluyan, y ya abriremos el debate respecto de cada uno de los medios de prueba. Correcto, Pero señor por juez. lo pronto, ahorita dándole cauce al debido proceso, yo únicamente abrí el debate para que si Vicios formales. la defensa tiene alguna incidencia acerca de los vicios formales del escrito de acusación. Ninguna, señoría. Bien. ¿Desea promover alguna excepción? No, señor juez. Excepción no. Les hago saber a las partes que no hay materia para abrir el debate respecto de la unión o separación de acusaciones en atención al propio contenido del escrito de acusación formulado por el órgano ministerial en la presente causa de conformidad con el artículo 342. Bien, una vez escuchadas a las partes, pregunto al Ministerio Público y a la defensa si han celebrado algún acuerdo probatorio. Sí, su señoría. Como ya lo mencionó aquí el abogado defensor, hubo acercamiento, entonces nos pusimos de acuerdo en un solo acuerdo probatorio que es precisamente con respecto a la necropsia de ley, toda vez que ya ha considerado la defensa que la causa de muerte fue el que ya emitió el médico forense en esos momentos. ¿Ese fue un medio de prueba que aportó el Ministerio Público? Sí, su señoría. Certificado de necropsia. Sí. Ya llegan al acuerdo para que se excluya ese medio de prueba con base al acuerdo probatorio. Así es. Bien, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional considera que existen antecedentes de la investigación con lo que se acredita el hecho acordado como probado, por lo que se autoriza el acuerdo probatorio que han precisado las partes. Bien, una vez resuelto lo anterior, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a cerciorarse que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes. Y de conformidad con el artículo 337 del Código Adjetivo de la Materia, pregunto al Ministerio Público, ¿le ha entregado a la defensa de manera inmediata su solicitud copia de los registros de investigación? ¿Le ha dado acceso respecto a las evidencias materiales recabadas durante la investigación? Sí, su señoría, con respecto al artículo 337 se le ha hecho el descubrimiento probatorio, así como la entrega de las constancias de la totalidad de la carpeta de investigación a ambos abogados. Bien, le pregunto a la defensa si tiene alguna oposición a lo señalado por el Ministerio Público. Ninguna, señor juez. Con toda oportunidad se nos ha entregado la carpeta y el descubrimiento. Yo no le pregunto a la defensa porque ha precisado que no ofreció ningún medio de prueba. Bien, vamos a proceder de esta manera a la admisión o exclusión de los medios de prueba. Para ello le voy a conceder el uso de la voz a la defensa y vamos, para darle agilidad a la audiencia, vamos que la defensa se pronuncie por los medios de prueba que abriremos el debate por las razones que solicite se excluyan, y los otros medios de prueba, bueno, vamos dándole cauce medio de prueba por medio de prueba. Bien, y en cada medio de prueba que la defensa solicite su exclusión, abriré el debate y me pronunciaré sobre su admisión o exclusión. Bien, queda claro para la defensa para que se pronuncie respecto de los medios de prueba uno a uno. Gracias, señor juez. Sí, Bien. es muy claro. Adelante. Gracias. Con la venia, señor juez, la Fiscalía
exhibe como número 1 los medios de prueba consistente en una testimonial a cargo de la señora Petrona Gutiérrez Durán. Según la Fiscalía, esta señora, y según los datos de investigación, es vecina del lugar donde ocurrieron los lamentables hechos. Al respecto, la defensa no tiene oposición en que se escuche la declaración, toda vez que la vecina en su declaración, en su entrevista, ha referido algunos datos que no son de relevancia para la defensa. La testimonial, señalada como número 2, se trata de otro vecino del lugar de los hechos, que también no tiene oposición la fiscalía la defensa en que se ha escuchado en declaración. La tercera prueba es una testimonial a cargo de otro vecino del lugar de los hechos, del nombre Uriel Iván Peña Cruz. Sin embargo, también no tenemos ninguna oposición al respecto de que se escuche el testimonio. De igual forma, Raúl Adrián García Sánchez, no tenemos oposición al respecto de ser escuchado ante el juez de juicio. En donde sí tenemos oposición respecto al alcance y valor probatorio que le pretenda dar la Fiscalía es en cuanto a la prueba número 5. Se trata de la mamá de la señora Margarita, a cargo de la Oxisa, Margarita Cruz López. Ella la está propuesto como testigo, como a través de interrogatorio directo propuesto por la Fiscalía. En cuanto al testimonio que versará, es donde tiene oposición la Fiscalía. Si bien es cierto, la Fiscalía ha demostrado que existía un parentesco o una afinidad entre la Oxisa y mi representado, pues no tendría caso que la señora Margarita Cruz López depusiera para probar en ese sentido que existía un parentesco, toda vez que pues nosotros la Fiscalía lo ha probado y no tenemos inconveniente. El hecho que pretende probar, según la Fiscalía, es el parentesco y no tenemos inconveniente. Por lo tanto, sería inoficioso que se escuchara en declaración únicamente para probar ese dato. La misma suerte ocurre Vamos por parte. Okay, abro el debate con relación a la exclusión del medio de prueba que propone usted. Perfecto. Le concedo el uso de la voz al Ministerio Público. Gracias, señor juez. Como lo manifestó la defensa, no está de acuerdo en que se incorpore el testimonio de Margarita Cruz López. Sin embargo, para esta Fiscalía es sumamente importante, toda vez que ella conocía prácticamente los antecedentes de su hija, de la menor, el parentesco entre ella y el otro, así como su relación actual que tenía con el hoy acusado Ernesto Cruz de Ara. Además, también es testigo con respecto a una de las razones de género, que es precisamente la fracción quinta, porque existieron antecedentes donde se estableció que hubieron amenazas, acoso, violencia familiar en el interior de su domicilio, toda vez que como era un grupo indígena, la hoy víctima, son peculiarmente la víctima no denunció al hoy acusado por ser su pareja. En ese sentido, la testimonial de Margarita Cruz López vendrá a testificar precisamente sobre esta razón de género, que es de antecedentes de violencia que realizaba el hoy acusado Ernesto Cruz de Ara en contra de su pareja sentimental, que en este caso era la víctima Luisa Espinosa Cruz, y también de la menor de iniciales AME. Por lo tanto, sí es de suma importancia, toda vez que de ahí se acreditará una de las razones de género. Es cuanto, señoría. Bien, adelante, asesor. Sí, yo ya precisé que el sistema procesal penal acusatorio es rogado, que las partes en cualquier momento pueden solicitar el uso de la voz y el juez se las concede. Claro que sí, señor. Pues bueno, atendido lo manifestado por la defensa, considero que no tiene, pues no le asiste la razón, toda vez que no ha expuesto o manifestado en cuál de los supuestos del artículo 346 se basa para la exclusión de dicho medio de prueba. Es por ello que, como no se ha motivado, no se ha fundamentado la razón por la cual de los supuestos señalados en 346 deba de excluirse dicho medio de prueba, es por ello que solicito la admisión de dicho medio de prueba, ya que es con la finalidad de acreditar el parentesco de la hoy Oxisa con el hoy acusado, que es uno de los medios para determinar las causas de género. ¿Es cuánto, señoría? Bien, si tiene algo que agregar, adelante, defensor. Sí, licenciado,
Aquí la defensa está alegando de que sí, efectivamente debe ser excluido a este medio de prueba que ofrece la Fiscalía en virtud de que no relaciona a los hechos de los delitos que se está imputando, tal y como lo manifiesta en el artículo 446, fracción 1 y inciso B, que es impertinente este tipo de prueba que se le está ofreciendo. Bien, si no tiene más que agregar. Sí, adelante, profesor. Gracias, señor juez. La exclusión de medios de prueba tiene una finalidad. La finalidad es que no se desahoguen pruebas que sean sobreabundantes y no sean idóneas ni pertinentes. Si bien es cierto, el género es un elemento del tipo penal de feminicidio, no menos cierto es que no es el único elemento del tipo penal. Razón de género no es el único elemento. La señora Margarita Cruz López ha sido propuesta como mamá de la occiso, María Luisa, y en ese sentido pretenden acreditar el parentesco entre mi representado o la afinidad entre mi representado y la occiso. Pues eso no está en duda, señor juez. Nosotros no hemos negado esa parte de hecho. Sin embargo, o sea, para la defensa resulta ser inoficiosa porque pues ya se trata, exhiben un acta de nacimiento con el cual acreditan el parentesco, es una documental, no tenemos mayor oposición respecto a esa documental y aceptamos prácticamente el hecho de que existe una relación familiar entre Margarita y la occiso, ¿no? En cuanto a lo que dice el asesor jurídico, que no establece el fundamento, si bien es cierto, no tiene uno que ser específico en cuanto a la fracción y todo eso del artículo 346, únicamente como usted lo ha referido, es un procedimiento rogado que se hace la manifestación, pero sin embargo la exclusión de los medios de prueba tiene como finalidad que no sean sobreabundantes, entonces que no sea dilatorio y que no se haga extenso el procedimiento, el juicio al señor Ernesto Cruz de Ara. Ese es el fundamento legal y constitucional que nosotros hemos invocado, señor juez. ¿Es cuánto? Sí, me permite, señoría, sí, darle contestación a lo manifestado por la defensa. Creo que él está confundiendo la situación en cuanto a lo señalado en la fracción primera que la Fiscalía solicita que sea admitido este medio de prueba, puesto que él ha señalado que lo que no está en duda es que la señora es madre de la occiso. Nosotros no estábamos, la Fiscalía no pretende demostrar esa situación, sino demostrar la relación que tenía el hoy imputado con la occiso, que es una relación por la cual se da la cuestión de violencia de género, atendiendo a que eran pareja. Esa es la situación, la Fiscalía no está pretendiendo demostrar que la señora es madre, la señora Margarita es madre del hoy occiso. Esa es la situación, es la aclaración que quiero precisar, que la defensa pues no está confundiendo esa situación, y respecto a lo que dice que no hay que motivar y fundamentar, pues hay que entender que pues esta audiencia es una audiencia pública, y atendiendo también que es videograbada para algún efecto de una posible recurso, pues es importante señalar los preceptos legales a los cuales se está refiriendo. ¿Es cuánto, señorita? Bien, también para darle continuidad y agilidad a la presente audiencia, considero que la testimonial marcada con el número 6 tiene estrecha relación con la número 5. Bien, entonces yo creo que bajo los mismos aspectos del debate podemos considerar la prueba marcada con el número 5, la testimonial a cargo de Margarita Cruz López y de Angelina Cruz López, quien también resulta tía de la víctima, ¿verdad? Sí, su señoría. Va en el mismo sentido este ofrecimiento de las dos pruebas. En el mismo sentido, únicamente que diferentes momentos y situaciones. Por ejemplo, la primer testimonial es con respecto a la violencia que se generó hacia la víctima Luisa, y en el segundo es mayor enfoque con respecto a la sobrina, que en este caso es la menor de iniciales AME. Bien, voy a intervenir para aclarar el debate respecto de
de esta exclusión de medios de prueba que dice la defensa y le volveré a conceder el uso de la voz. En ese sentido, la defensa ha solicitado la exclusión. Podemos incluir las dos para darle mayor celeridad. Sí, señor. Las testimoniales de Margarita Cruz López, quien resultó ser madre de la víctima, y Angelina Cruz López, quien resultó ser tía de la víctima, y en ese sentido el Ministerio Público ha precisado que esos medios de prueba no han sido ofrecidos para acreditar el parentesco del acusado con la víctima, sino que ha precisado que con relación a las razones de género previstas en la fracción quinta del artículo 164 bis, precisó que existen datos o antecedentes que establezcan que se ha cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, de acuerdo a la posición del Ministerio Público, el valor que pretende alcanzar con los testimonios de estas testigos es para acreditar que existen que estuvieran antecedentes de violencia del acusado hacia la víctima. Bien, entonces ese es el centro del debate, para no hacerlo más largo, porque la defensa ha establecido que resulta sobreabundante. Después ya lo precisó, que en el 346 se fracción 1, que son sobreabundantes esos medios de prueba. Sin embargo, por eso estoy centrando yo cuál es el alcance probatorio que pretende dar el Ministerio Público, que no es únicamente para acreditar el parentesco entre el acusado y la víctima. Bien, le concedo nuevamente la voz a la defensa. Gracias, señoría. Habiendo escuchado la intervención de la Fiscalía y el punto que pretende probar o acreditar en juicio, es evidente que la testimonial surge a raíz de que lamentablemente ocurrió el feminicidio o el homicidio que pretenden atribuirle a mi representado. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación no obra algún dato o un dato distinto que pudiera referenciar que existe o existió algún tipo de violencia que la Fiscalía refiere. En este momento, admitir una prueba y decir que, o aceptar que efectivamente existieron violencia durante, no sé, un año, 6 meses, 8 meses, no sé qué pretendan decir los testigos, pues no tiene relevancia en el hecho concreto. El hecho fue ocurrido en un tiempo distinto. Dentro de la carpeta de investigación no hubo algún otro dato que pudiera mitigar esta duda. Si bien es cierto, estas señoras han sido entrevistadas, la Fiscalía no pretende exhibir el testimonio en virtud de las entrevistas realizadas. No es en ese sentido, lo plantea de una manera distinta. Por lo tanto, la defensa no puede sostener que se apruebe esta prueba en virtud de que pues no hay antecedentes que puedan dar registro de lo que la Fiscalía hoy pretende. O sea, si viene ahorita y ofrece un testigo para tratar de probar un hecho que supuestamente ocurrió anteriormente sin tener una referencia o un indicio, pues evidentemente esta defensa se opone a ello. El fundamento pues es el 346. Para nosotros es sobreabundante e impertinente desahogar estas dos testimoniales. ¿Es cuánto, señor juez? Bien, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Únicamente reiterando lo que ya se ha manifestado por parte del asesor jurídico por esta Fiscalía, como se ha dicho y se ha señalado, efectivamente sí consta dentro de la carpeta de investigación, inclusive en la foja 165, lo cual es innecesario el darle lectura a ello. Sin embargo, efectivamente sí lo manifiesta la testigo, tanto Margarita como Angelina, que efectivamente sí son antecedentes de violencia que sufrían ambas víctimas. Aparte, también van a testificar con respecto a la relación sentimental que tenían, en donde se encontraban viviendo, y sobre todo, como ya se dijo, en cuanto a las razones de género, como lo manifiesta o como lo señala el artículo, la fracción quinta, perdón. ¿Es cuánto? Asesor. Sí, señoría, pues,
bajo esa misma tesitura, pues es importante señalar que dentro de la declaración de la víctima indirecta, la madre de la señora Luisa Boyoxiza, pues nos advierte dentro de su declaración en una parte que ella pues narra en la forma que veía que su hija era golpeada, que llegaba manchada de sangre, que le decía que dejara a esta persona. Entonces todo eso es importante, porque eso en la audiencia de juicio oral el juez va a percatarse bajo de sus sentidos y de todo lo manifestado por la testigo, cómo sucedieron los hechos y los antecedentes de violencia. Es por eso que es importante que este medio de prueba sea admitido, y toda vez que pues se ha llevado bajo conformidad de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Es cuánto, señor? Bien, si no tiene otro argumento la defensa, procederé a pronunciarme respecto de la admisión o exclusión de esos medios de prueba. Gracias, señor juez. Sí, nada más una pequeña intervención. Como lo dije, porque lo dije yo, la señora Margarita Cruz López fue entrevistada por la Fiscalía. La oposición radica, señor juez, en el ofrecimiento. Ellos lo ofrecen como que se incorporará en un interrogatorio directo. El asesor jurídico ahorita está mencionando que efectivamente, al igual que la fiscal, sí habrá una entrevista. Sin embargo, al momento de ofrecerla no hacen relación a ello, únicamente dicen que lo van a exhibir, la van a incorporar como interrogatorio directo. El planteamiento de la defensa y la oposición es en ese sentido, de que en el ofrecimiento pues no plantearon qué sería lo que acaba de decir el asesor jurídico o lo que acaba de decir la fiscalía, que arroja elementos para poder ser entrevistada, para poder ser ofrecida e interrogada. Sin embargo, lo que ellos pretenden probar deviene de una actuación que ellos hicieron, pero no la ofrecen en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la posición de la defensa. ¿Es cuánto, señor? Bien, si no hay otro argumento, si hay... No, pues no se adecua a los impuestos del artículo 346 para poder excluir. Entonces, por eso es la petición que sea admitida. Bien, una vez escuchadas a las partes, me voy a pronunciar acerca de la admisión o exclusión de estos medios de prueba. Al respecto, ya previamente había yo precisado cuál había sido el alcance probatorio pretendido por el Ministerio Público y la oposición para la exclusión de la defensa. En ese sentido, esta autoridad jurisdiccional considera, en primer término, que esos medios de prueba no son sobreabundantes, por cuanto que son dos testimonios que se van a referir a los mismos hechos, que sí tienen relación con los hechos, porque debemos entender que hay normas descriptivas y normas interpretativas. Y en ese sentido, el artículo 164 bis, en sus fracciones 1, 4 y 5, la quinta es la que sostiene el Ministerio Público, es la que establece que para que se tipifique dicho delito de feminicidio, en cuanto a esas fracciones, resulta pertinente o sí resulta congruente con lo que pretende el Ministerio Público, en cuanto que existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, esta autoridad considera que, sin prejuzgar, que son pruebas idóneas para acreditar tales extremos. Y entonces, como antes dije, considera que no son sobreabundantes porque son dos pruebas que están ofrecidos como medio de pruebas sobre los mismos aspectos, y dos pruebas no pueden considerarse como sobreabundantes. Y la cuestión descriptiva del artículo 164, que deben acreditarse las razones de género, y como vuelvo a repetir, esas razones de género que hace valer el Ministerio Público en cuanto a su clasificación jurídica, y considero que es la misma clasificación jurídica del auto de vinculación a proceso. Entonces, sí tiene relación con los hechos, y como antes dije, no son sobreabundantes, y por la explicación que ya he dado, que sí son pertinentes y que sí tienen relación con los hechos, que sí tienen relación para que el Ministerio Público, que se le pueda dar el valor probatorio pretendido para acreditar, en todo caso, con el juez de juicio, las razones de género previstas en la fracción quinta. Por lo tanto, esta autoridad jurisdiccional considera que tales medios de prueba deben ser admitidos. Bien, continuamos en el otro rubro que dice testimonio de policías.
Gracias, señor. En cuanto para agilizar esto, señor juez, existen... A ver, por exclusión, ¿por qué no se refiere a los medios de prueba que pretende excluir? Y ahora sí que por exclusión, por los otros quedan admitidos. Ok, perfecto. Perfecto. Atendiendo la modalidad que se está llevando en la audiencia y comprendiendo la finalidad de la misma, que es la exclusión o la admisión de las pruebas, esta defensa únicamente pretende excluir los testimonios de expertos que está en el capítulo de testimonios de expertos, consistente en Eduardo Hipólito Aguilar Pérez y Carlos José Rodas Ruiz, así como el químico Raúl Ramírez Gómez, estos peritos o expertos, como lo señala la Fiscalía, deben de ser excluidos, señor juez, en virtud de que los dictámenes practicados primeramente por Eduardo Hipólito Aguilar Pérez y Carlos José Rojas Ruiz fueron realizados violando el procedimiento y violando ahora los derechos humanos de mi representado, en el sentido de que no se cumplieron con la formalidad de los mismos. Eduardo Hipólito Aguilar Pérez no cumplió con los protocolos que estableció la propia Fiscalía para realizar su dictamen y se encuentra plagado de algunas irregularidades como las siguientes. Eduardo Hipólito Aguilar es un perito en criminalística de campo, junto con Carlos José Rojas Ruiz. Estos expertos emiten un dictamen en el cual desarrollan una explicación del lugar de los hechos y la forma de intervención en la que participaron. Lo relevante, señor juez, es lo siguiente. Según los peritos antes mencionados, la solicitud del dictamen que les fue hecho fue el día 19 de diciembre del 2017 a las 21 horas con 47 minutos. Este dato es importante, señor juez. La hora de solicitud, 21 horas 47 minutos. ¿Por qué digo que es importante? Porque dicen los peritos que a esa hora les llegó el oficio y le pidieron su intervención en el lugar de los hechos por parte de la Fiscalía. Sin embargo, señor juez, en el informe policial homologado, el primer respondiente refiere, el policía que acudió en primer lugar al lugar de los hechos, refiere que este perito o estos peritos llegan a las 22:25 horas. Es decir, llegaron con posterioridad. Sin embargo, en la hoja donde refiere qué personas o qué servidores públicos ingresaron al lugar, refiere que Eduardo Hipólito Aguilar Pérez, que lo describe como perito de servicios periciales, ingresó al lugar de los hechos a las 21:15 horas. Es decir, el perito llegó antes de ser llamado por la Fiscalía, según el dato del policía que estaba resguardando el lugar de los hechos. También dice en su registro que el perito Eduardo Hipólito Aguilar Pérez, su hora de salida también fue a las 21:15 horas. Es decir, llegó, ingresó al lugar de los hechos antes de ser solicitado, y evidentemente en la hoja de entrega-recepción del lugar de la intervención establece ese horario el policía. Es decir, este registro, señor juez, que le estoy mencionando, es un registro que el policía
señala como entrega-recepción del lugar de la intervención. Es decir, se entiende que el policía que estuvo resguardando el lugar de los hechos le entregó al perito a las 21 horas, 21:15, le entregó el lugar de los hechos que estaba resguardando. Entonces, la relevancia del tema es el siguiente. El perito dice que llegó a las 21:47, pero en la entrega-recepción dicen que se lo entregaron a las 21:15, es decir, más de 32 minutos lo tuvo en sus manos el lugar de los hechos, y por lo tanto en ese lapso no hubo un registro que se haya realizado de la actuación del perito. Por lo tanto, se desconoce qué pudo haber sucedido en ese lapso de 30 minutos y se pudieron haber alterado los indicios que encontró el perito. Ese es el primer punto a debatir respecto de la pertinencia de esta prueba. Segundo punto. El perito, en su descripción general, dice que se constituyó junto con Carlos José Rojas Ruiz, siendo las 22:25. Es decir, al lugar de los hechos, dice el perito en su desarrollo de dictamen, que llegó a las 22:25 del día martes 19 de diciembre del presente año. Ya no coincide y ya no cuadran los horarios. Es decir, está diciendo que llegó a las 10:25 de la noche, si lo traducimos en 22:25. Pero el policía que resguardó el lugar, de nombre Manuel Matus Juan Gabriel, que es policía de la Fuerza Ciudadana, como policía raso, estuvo resguardando el lugar y le entregó al perito el lugar de los hechos a las 21:15, es decir, a las 9:15. Entonces, existe una contradicción de más de una hora, señor juez, de un dato importante para la defensa, porque durante todo ese tiempo no existe un registro, no existe un documento que advierta que efectivamente durante más de una hora estuvo el perito tomando indicios, tomando fotografías o todos los elementos que pudo haber él percatado que existían en el lugar de los hechos. Por el contrario, el perito dice que llegó a las 22:25, pero el policía le entregó el lugar a las 21:15. Entonces, en ese lapso de más de una hora pudieron haber sucedido muchas cosas. Se pudo haber destruido evidencia, se pudo haber creado evidencia, se pudo haber movido los datos, las evidencias. En fin, señor juez, no existe certeza de que se realizó un registro o una cadena de custodia correctamente del lugar de los hechos. Otro dato importante al respecto de ese dictamen. Dentro del desarrollo de ese dictamen, el mismo perito, quien llegó 22:25, dice que les permite el acceso a Franklin Hernández Gordillo con 2 elementos más para realizar maniobras de recuperación de cadáver. Es importante recalcar ahora, señor juez. Estos personajes trabajan o se desempeñan en una institución distinta a la Fiscalía, que denominan Protección Civil. Efectivamente, en el informe policial homologado y en el documento de la entrega-recepción del lugar de los hechos que hace Manuel Matus Juan Gabriel, describe que Franklin Hernández Gordillo, de Protección Civil, sí llegó al lugar de los hechos, y llegó desde las 21:15. El policía que estaba resguardando el lugar de los hechos señaló a qué horas llegó Franklin Hernández Gordillo. Sin embargo, el perito en criminalística dice que Franklin Hernández Gordillo tuvo intervención en el lugar de los hechos a las 12:32. Estamos hablando de más de 2 horas de diferencia, que al igual que el propio perito, existió mucho tiempo para poder alterar o modificar las evidencias o los indicios. Ya no tenemos certeza
de la actuación tanto del perito como de los de protección civil que intervinieron en el lugar, porque pudieron haber alterado la evidencia. Estaban presentes desde las 9, y aquí dice en el documento que tengo en mis manos y que tiene la Fiscalía también, hora de ingreso de estas personas. Es decir, en el lugar de los hechos estuvieron 4 personas. Manuel Matus Juan Gabriel, que es el que estaba resguardando. Arlen Moreno Pinto, paramédico de la Cruz Roja, que también llegó a las 9:15. Eduardo Hipólito Aguilar Pérez, que es el perito que hoy se está tratando de excluir su prueba. Y Franklin Hernández Gordillo, que es una persona de protección civil. Todas estas personas, según el registro que tiene el policía Manuel Matus Juan Gabriel, llegaron a las 9:15 de la noche e ingresaron al lugar de los hechos, porque aquí dice ingresaron. Luego entonces, la evidencia, los datos y todo lo relevante que pudiera obtener a través de la criminalística de campo, se pudieron haber alterado. No se tiene la certeza de que se hizo lo correcto. No se respetaron los protocolos en relación a la cadena de custodia que se tuvo que haber realizado. Es más, en la carpeta de investigación no existe una cadena de custodia como tal de registros que establezcan que se hayan preservado y conservado los indicios encontrados por el perito en criminalística de campo. No existe el registro, no está. Si bien es cierto, hay un documento donde entregan objetos, pero eso no es un registro de cadena de custodia, entendiendo la cadena de custodia como tal. O sea, son eslabones que se van creando en base a la investigación desde el momento que se tiene conocimiento del hecho. Entonces, el policía resguardó, y dice que resguardó utilizando únicamente un acordonamiento. ¿Qué seguridad puede tener que con el solo acordonamiento no se puedan alterar las evidencias o los datos, indicios que se pudieron haber encontrado? Si se encontraba un paramédico, se encontraba gente de protección civil y se encontraba el perito Eduardo Hipólito Aguilar Pérez en el lugar de los hechos a la misma hora, aunque el perito en su dictamen diga que llegó a las 22:25. Deja mucho que pensar el hecho de que no existe una cronología de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la actuación del perito, sobre todo el registro. Ahora, yo me hago una pregunta, señor juez. ¿A quién le creo? ¿Al policía o al perito? Si el perito está ahí, el policía está ahí desde que tuvo la noticia criminal, y el perito dice que llega a esa hora y luego dice que llega a otra hora. O sea, entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué documento, qué dato es el certero? La persona que tengo aquí al lado, que es mi representado, debe tener certeza jurídica de que se le está juzgando a través de medios de prueba que sean evidentemente idóneos, pertinentes, y que no quede lugar a duda de la obtención de esa prueba. Pero aquí existe una gran interrogante. O sea, ¿qué sucedió en 2 horas? No sabemos, ni siquiera la Fiscalía. Y no va a poder debatirme este tema, porque aquí está. Son datos que ellos tienen y no se habían dado cuenta. No me va a poder debatir eso. ¿Qué hicieron en esas 2 horas? No hay ningún registro. Eso es evidente que esta prueba debe ser excluida. O sea, no puede ser considerada para poder condenar a un hombre por feminicidio, señor juez. Tiene que ser excluida. Hay violaciones en la obtención de la misma, sobre todo ahorita que se va a juicio este proceso. Ante esta evidencia de irregularidades en la obtención de la prueba, señor juez, usted, después de haber escuchado la exposición que se ha hecho, y desde luego oyendo a la Fiscalía en su réplica e intervención, pues se dará cuenta de que no hay forma de cómo subsanar este tema. Estamos frente a un procedimiento garantista, sí, tanto para la víctima, tanto para los ofendidos, pero también para los imputados, y las reglas están muy claras. Tenemos la misma oportunidad de defensa, con la salvedad que la Fiscalía tiene la carga de la prueba, nosotros no. Ellos tienen que probar qué sucedió en estas 2 horas, y no existe ningún documento, no existe absolutamente nada, no hay ningún registro, no hay ningún control
de lo que se hizo en esas 2 horas. Por el contrario, crea dudas la actuación de la Fiscalía, crea más duda y tiene que haber certeza. La institución de la Fiscalía es una institución de buena fe. No puede ser posible que ahorita me digan que llegó a una hora el perito y el policía dice que lo tiene registrado, que ingresó a una hora diversa. Por lo tanto, señor juez, esta prueba no es idónea, no es pertinente y evidentemente en este momento viola los derechos fundamentales de mi representado al momento de ser admitida, porque se está ofreciendo un documento, si bien es de un experto, que ya podremos debatir sobre la pertinencia o la experticia del perito, en su actuar demuestra que no actuó correctamente, violando todos los protocolos de investigación. Por lo tanto, señor juez, debe de ser excluida en términos del artículo 346. Ahora, sin pasar por inadvertido, señor juez, tienen relación con otra prueba que está más adelante, que está señalada como objetos de la Fiscalía. El perito, dentro de su desarrollo, que dice que llegó a las 22:25, narra y describe todo lo que ve y puede percibir. Dentro de ellos muchos objetos. Sin embargo, señor juez, la circunstancia de cómo fallecieron los occisos revela que se esparció la sangre, o pudo haber tenido oportunidad de recorrer el lugar del hecho, las víctimas, y pudieron haber esparcido sangre porque tenían golpes en la cabeza. El perito logra obtener 2 objetos, y saco a colación el tema de los objetos, señor juez, porque tiene íntima relación. No sé si me lo permite para de una vez debatir sobre el tema. Sí, ¿tiene relación? Sí, tiene relación. El perito analiza y verifica que existen 2 objetos. 2 objetos que en la acusación usted podrá observarla, están ofrecidos por la Fiscalía como objetos. Se trata de una bomba de agua con estructura metálica y un fragmento de varilla metálica. Estos 2 objetos son localizados por el perito. Sin embargo, son los únicos que exhibe la Fiscalía. Pero el perito, dentro de toda su narrativa, establece que existen herramientas de trabajo, establece que existen materiales de construcción. Evidentemente una bomba y una varilla pues forman parte de todo eso, pero como encuentran manchas de sangre en esos objetos, la Fiscalía, dentro de su teoría, porque lo único que ha dicho es, no sé si tiene, con todo respeto, de dónde saca la Fiscalía el hecho material, o sea, todo lo que hizo supuestamente mi representado. Dice que agarró una varilla, que le pegó, que quiso tener relaciones sexuales con su concubina. Todo eso lo dice la Fiscalía, pero no hay un dato cierto. No existe un dato que diga que el señor haya querido tener relaciones sexuales y que esa sea una razón por la cual inició la violencia y que culminó con el feminicidio. No hay nada. Eso es una construcción subjetiva de la Fiscalía. Es más, ni el propio perito en criminalística, que debió de haber sido su función, debió determinar la mecánica de hechos. ¿Cómo construyó o cómo se desarrolló el delito? La conducta, el perito en criminalística de campo debió de hacer una referencia basada en un estudio y en una hipótesis que se tuvo que haber planteado, pero no lo existe. Esos 2 objetos, señor juez, y aprovechando la intervención para hacer ágil esto, esos 2 objetos que fueron advertidos por el perito en criminalística, la Fiscalía los pretende acreditar como que con esos objetos mi representado golpeó o produjo la muerte de las occisas. Esa es la intención de la Fiscalía, que más adelante se va a debatir sobre eso. Pero es eso. Todas esas pruebas, esos datos están contaminados. Estuvieron muchas personas interviniendo en el lugar de los hechos. ¿Quién nos asegura, frente a tantas dudas que ya me creó la Fiscalía, quién nos asegura que la varilla no fue salpicada de sangre? ¿Quién nos asegura que la bomba que presenta manchas de sangre no fue manchada a propósito? No lo sabemos.
Son las dudas y que no deben de existir en este sistema, señor juez. Debemos tener la certeza de lo que la Fiscalía, porque están a punto de enjuiciar a una persona y puede ser condenado. El objeto del proceso penal, ¿cuál es? Esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y evidentemente se dé la reparación del daño. Pero aquí no está claro el hecho. Esa es la razón, señor juez, del por qué ante las impertinencias en el actuar del perito en criminalística de campo, es que esta defensa no considera idónea ni pertinente este documento que realizó el perito. Además, señor juez, el peritaje lo realiza en compañía de una segunda persona que se llama Carlos José Rojas Ruiz. Pero, señor juez, en el dato que tiene el policía que estuvo en el lugar de los hechos, no refiere que este sujeto, Carlos José Rojas Ruiz, haya llegado al lugar de los hechos para realizar alguna intervención. Únicamente señala a uno, que es el señor Eduardo Hipólito Aguilar Pérez. No se tiene registro en toda la carpeta de investigación que este señor Carlos José Rojas Ruiz, quien también es perito en criminalística, haya llegado al lugar. No se tiene registro. Y ese personaje también influye en el dictamen pericial de criminalística de campo. Evidentemente, señor juez, ante todas estas interrogantes que no me va a poder contestar la Fiscalía, es evidente que debe de ser excluida esta prueba, por no cumplir con los requisitos. No tiene un método, no tiene una hipótesis, no estableció un estudio técnico para realizar su exploración o su embalaje de los objetos que pudo haber encontrado. La cadena de custodia tampoco se cumplió. No existe una cadena de custodia como tal en estos objetos. Únicamente refiere el policía que hay una cadena de custodia y que los embala y listo. No se siguió con el registro de la cadena de custodia. Ahora bien, y por último, señor juez, en cuanto a estos objetos, la Fiscalía los ofrece en términos de el artículo 383 del Código Nacional. Sin embargo, señor juez, ese precepto establece claramente que tratándose de incorporación de prueba, los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado. Señor juez, flagrante violación. Nunca se le ha exhibido a mi representado esos objetos. No existe un documento, una constancia, un registro que haya sucedido eso. Deberán, es imperativo, la Fiscalía debió de haber exhibido al imputado, a los testigos, a los peritos, para que informen al respecto. Hipótesis que no se cumplió. Y la Fiscalía en esos términos lo ofrece. Ahí está en el escrito de acusación. Dice 383 y no se cumplió con el precepto ordenado. Por lo tanto, señor juez, solicito se excluya la pericial en criminalística de campo y los objetos ofrecidos por la Fiscalía, consistente en bomba de agua con estructura metálica y el fragmento de varilla metálica que ofrece como medios de prueba. ¿Es cuánto, señor juez? Bien, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Es importante aclarar que en este debate la defensa no fue nada objetiva. Sin embargo, primero me permito hacer la aclaración que como ya en transcurso de esta etapa ya se admitieron ciertos medios de prueba, pues puesto que el mismo defensor, en este caso el abogado particular,
allá consideró que las demás medios fueron aceptables para él. Es por eso que es incongruente lo que ahora nos viene a manifestar, puesto que en el momento que se recurrió a los testimonios de las policías, no hizo ninguna manifestación. Es decir, que el informe policial homologado que hoy está contraviniendo, pues ya fue parte de en su momento del debate, y no hizo ninguna oposición para que se admitiera este medio de prueba. Sin embargo, ahora viene y nos dice que en el medio de prueba consistente en la criminalística de campo a cargo del testigo, el perito Eduardo Hipólito Aguilar Pérez, hay inconsistencias entre el informe policial homologado y el dictamen de criminalística de campo. Sin embargo, como ya fue admitido este medio de prueba por el defensor, me permito abonar la cuestión al dictamen de criminalística de campo y lo que ha mencionado la defensa. En primer lugar, manifiesta que es incongruente el horario por cuestiones de que llegó el perito con respecto al informe policial homologado a un horario diverso. Sin embargo, el mismo dictamen de criminalística de campo refiere la solicitud fue a las 21:47 horas. Es importante señalar que es a través de un sistema informático que se llama SIGE, y que es a través de ahí donde informa el Ministerio Público la solicitud hacia el perito. Ese es en primer término. En segundo lugar, sí señala el perito la hora de intervención, es decir, que su arribo empieza de las 22:25 horas y procede a realizar su intervención en la escena del crimen, así como lo señala la misma entrega-recepción que hizo el policía Juan Gabriel Moguel Matos, que es el primer respondiente, y que sí consta dentro de la carpeta de investigación, la foja 13, que el servidor público encargado de la preservación del lugar de la intervención es el día 19 de diciembre del 2007 a las 22:25 horas. Tan es así que el propio perito estampa su firma en el mismo documento, no así como lo señala el hoy defensor particular en la foja 14, en donde no estampa ningún tipo de firma o huella. Por otro lado, con respecto al dictamen de criminalística de campo, una vez que ha mencionado que ingresa a dicho domicilio a las 22:25 horas, congruente con el informe policial homologado y la entrega-recepción del lugar, señala las características que realiza. El perito en el juicio, él es el que nos va a testificar qué realizó, con qué material, qué realizó esas 2 horas que supuestamente el hoy defensor dice que es totalmente incongruente con el horario y qué hizo durante esas 2 horas. Sin embargo, es el mismo perito el que va a testificar dentro del juicio oral mediante los interrogantes de esta fiscalía, como las contrainterrogantes del hoy abogado, con respecto a qué realizó dentro de su criminalística de campo. Lo que sí es evidente es que en la escena del crimen se encontraron diversos indicios, diversas pruebas con manchas semánticas, es decir, que claro que lleva un tiempo considerable para hacer este tipo de levantamiento, este tipo de recorrido y este tipo de observación para poder indicar y señalar cada uno de los indicios. También anexa diversas placas fotográficas, 44, entre ellos también es importante señalar que sí maneja cada uno de los horarios de forma cronológica y que sí da intervención a protección civil en un horario de las 00:32 horas, tal como la maneja también el propio perito, y que finalmente advierte que la forma en cómo lograron sacar el cadáver de la menor de iniciales AME fue en el interior de una cisterna, por lo que considero que tampoco esto resultaría de fácil modo poder realizar el levantamiento de cadáver cuando fue encontrada dentro del interior de una cisterna que se encontraba llena de agua. También se tiene
que realizó más de 22 levantamientos de indicios. Y de la misma manera hace el señalamiento de su salida, ¿no? Un segundo, por favor. Bien, con lo que respecta a la situación del primer respondiente, como ya se dijo, esto no fue debatido en su momento. En el informe policial homologado se describieron los horarios de entrada y salida, en donde estampa sus firmas cada uno de los intervinientes, además de, como ya dijo el defensor, eso tendrá que ser señalado dentro de la audiencia de juicio oral, es decir, que todos esos aspectos dentro del mismo policía va a testificar con respecto a cómo acordonó el lugar, a cómo ingresaron los peritos y en qué momento le constan cada tiempo cronológicamente. Lo mismo va a pasar cuando testifique el propio perito y manifieste desde su solicitud hasta el ingreso y la preservación del lugar de los hechos y lo que hizo durante esas 2 horas. ¿Es cuánto? Sí, señoría, pues únicamente para reafirmar, ¿no?, que el perito es coincidente en su dictamen con la hora de las 22:25, que es la hora de intervención, así como en la foja 13 de la entrega-recepción del lugar de intervención, donde el mismo perito, Eduardo Hipólito Pérez Aguilar, señala la misma hora, 22:25 horas, y estampa la firma, de que es la hora que ingresa a dicho lugar, lo cual es coincidente en tanto en el informe policial homologado como en su dictamen. Y otra situación, pues respecto a los señalamientos hechos por la Fiscalía, de la defensa, pues lo que está tratando de pretender en esta presente audiencia, pues es hacer un juicio y una valoración de una prueba, pues que no nos encontramos en la etapa procesal para realizarlo, ¿no? Y lo que únicamente estamos aquí es un debate para excluir los datos de prueba. Entonces, debe ser admitido este dicho dato de prueba, como bien ya se señaló en la foja 13, está el nombre del perito, la hora de intervención, que es las 22:25 horas, y la firma, así como el dictamen pericial, que es coincidente. Es por ello, señoría, que solicitamos la admisión de dicho dato de prueba, ya que es muy importante para que todos este medio de prueba sea admitido y sea desarrollado en juicio, para que el juzgador pueda observar de todo lo que realizó el perito y no quede en estado de indefensión la víctima. Es cuanto, señor. Bien, si no tiene más que agregar la defensa. Si me permite, señor juez. Sí, gracias. Contrario a lo que acaba de mencionar el asesor jurídico, la víctima no tiene por qué estar en estado de indefensión. En todo momento tuvo oportunidad la Fiscalía de ofertar las pruebas, los medios de prueba oportunos, pertinentes e idóneos y apegados a derecho. Por lo tanto, no tiene por qué quedar en estado de intervención. Ellos consideraron que esas pruebas iban a ser, bueno, adelante. De lo que estamos debatiendo, señor juez, como usted no conoce la carpeta de investigación, le voy a decir que el documento que habla de la Fiscalía del foja 13 y foja 14, se trata de un mismo documento. Ese documento tiene por nombre entrega-recepción del lugar de la intervención. Ese documento lo elabora el policía, el primer respondiente, que ha quedado de nombre José Luis Lorenzana Méndez. Él es quien firma ese documento. Dentro de ese documento se señala 12 puntos, 1, 2, 3, cronológicamente, hasta llegar al 12. Su señoría, perdón la interrupción, no quisiera que se perdiera y se centrara el debate, puesto que estamos debatiendo el dictamen de criminalística de campo y el perito, el que no se incorpore, en este caso lo que la defensa pretende es que no se incorpore el testimonio de Eduardo Hipólito, que es el perito en criminalística de campo. Sin embargo, la defensa ya está hablando sobre un informe policial homologado que realizó un policía, lo cual eso ya fue debatido en su momento, por lo tanto solicito que se centre al medio de prueba que se está debatiendo, señoría. Bien, yo no puedo coartar el derecho de defensa en el debate,
yo dejo que explique desde su punto de vista y debatan, y ya me pronunciaré acerca de la exclusión o el medio de prueba. Pero sí le pido al defensor que sea objetivo en este debate, por cuanto, y que también tenga en claro cuál es la etapa por la que estamos cursando, que es la etapa intermedia de admisión o exclusión de medios de prueba, como así lo hizo ver el Ministerio Público, que no estamos ante un debate que le correspondería en todo caso al juez de enjuiciamiento. Ese debate, usted va a tener la oportunidad de cuestionar al perito y entrar a un debate más profundo. Únicamente lo hago con el afán de aclarar y agilizar la presente audiencia. Bien, adelante, defensor. Gracias, señor juez. Entiendo la intervención de usted, me queda muy claro. Sin embargo, es necesario, estamos en una etapa en la cual se va a excluir o admitir una prueba y mi defenso tiene derecho a una defensa adecuada. ¿Dónde está el vínculo, señor juez? El vínculo está en la intervención del perito. ¿Dónde le dan la intervención? ¿Quién le da la intervención? Y por eso estoy citando el documento, que no lo cité yo, lo citó la Fiscalía, 13 y 14 lo dijo. Entonces, tiene relación con el debate. Por lo tanto, no se me puede impedir que yo mencione lo que está sucediendo. Señor juez, el perito tiene una intervención. Evidentemente, la Fiscalía dice que tiene un registro de un sistema informático. Y el sistema informático revela que a las 21:47 fue la solicitud de la intervención del perito. Bueno, entonces, el policía que le dio intervención, o sea, actuó mal. Quiero aclararle a la Fiscalía y a usted, señor juez, que en ningún momento me opuse al informe policial homologado. Es más, yo lo doy por válido. Yo no tengo problema. Y es más, dije que el policía, su testimonio, adelante, no tengo problema. Donde sí estoy objetando es en ese sentido sobre la pertinencia de ese dictamen. Es decir, no creo que sea idóneo ni pertinente pasar a juicio cuando el propio dictamen está plagado de irregularidades. ¿Y dónde radica la irregularidad y la violación para mi representado? Precisamente en eso. Se supone que llegó a las 9, a las 21:15 horas. Lo dice el policía primer interveniente. Pero ahora, en su dictamen, refiere que llegó a otra hora. Eso es lo que estamos debatiendo. Y por supuesto que tiene relación con el debate. Porque estamos viendo sobre la pertinencia de la prueba para ver si se excluye o se aprueba. Entonces, le decía, ese documento que hace referido a la Fiscalía es un documento que se llama entrega-recepción del lugar de la intervención. Ese documento lo elabora el policía, el primer interveniente. Él lo elabora y en esa relación detalla quiénes llegan al lugar de los hechos. Y dentro de ellos dice que Eduardo Hipólito Aguilar Pérez llegó. Yo no estoy diciendo que no llegó, pero refieren que llega en una hora anterior. Ese es el punto de la violación y por eso estoy planteando esto. A las 21:15 horas dice el policía que llegó el perito y a las 22 horas refiere el propio perito que dice que llega. O sea, hay más de 2 horas de diferencia, señor juez. Ese es el punto. El debate se centra ahí. La Fiscalía no ha podido decirme qué sucedió en esas 2 horas. No lo ha dicho. Y ni lo va a poder decir porque no tiene ningún dato, no hay ningún registro. Ahora, el contenido del dictamen, ni siquiera me he metido al contenido del dictamen, únicamente estoy haciendo ver la intervención, cómo intervino, no qué hizo. Sin embargo, el policía actúa y hace lo que tiene que hacer en base a su entrega-recepción y dice a quién le entrega el lugar de los hechos y dice que le entrega el lugar de los hechos a un paramédico, al perito de servicios periciales y a protección civil. ¿A qué hora? A las 21:15 horas. Y luego el perito, su perito de la Fiscalía, dice que llegó a las 22:25. O sea, ¿quién está mintiendo? ¿El policía? O entiendo que esto es un juicio de valoración, sin embargo, debemos de hacer centrar sobre las irregularidades. No me corresponde a mí decir si es verdad o es mentira lo que hizo el perito, no me corresponde a mí. Sin embargo, me corresponde a mí hacer las aseveraciones pertinentes para demostrar que ese perito no actuó correctamente y por lo tanto se excluye el dictamen. No estamos en un juicio de valoración, estamos en un juicio ahorita de un debate
respecto a una prueba si es pertinente o no es pertinente, pero está plagada de violaciones y esta es la etapa donde se tienen que denunciar esas violaciones de derechos humanos. Este es el momento, no existe otra, este es el momento. Si se permite que se apruebe, que se admita la prueba, ¿qué va a suceder? Va a llegar el perito y va a emitir un testimonio, o sea, ese es otro tema. Yo estoy alegando el tema de las irregularidades en su actuar y por lo tanto ese no es un dato ni es un medio de prueba que sea idóneo por las irregularidades. No podemos construir una prueba o no podemos admitir una prueba plagada de ilegalidades. ¿Qué es lo ilegal? Lo contrario a la ley. El perito actuó contra la ley. No sé quién está mintiendo, señor juez, si el policía o el perito en respecto a la hora, porque aquí está el documento y no lo estoy inventando, aquí está. Entonces, ese es el debate. Por eso solicito que se excluya esa prueba y en virtud de la incorrecta intervención. ¿Es cuánto? Sí, nada más, señoría. Pues es claro precisar igual en el dictamen realizado por el perito, señala la hora 22:25 horas y está suscrito por él. Y en esta foja número 13, que es donde dice que es el servidor público encargado de la preservación del lugar e intervención, y dice, anote el nombre completo, institución pertenece, cargo, fecha y hora de la intervención, así como la firma autógrafa. Entonces, aquí va el nombre, que es el perito, la hora que es, y fecha que es 19 de diciembre de 2017, y la hora 22:25 horas, y está firmado por el perito, que coincide con la hora que pone en su dictamen, y en la foja 14, pues, el policía enuncia los nombres y pone una hora, pero no va a la firma autógrafa del perito que dice que a esa hora ingresó. En cambio en la foja 13, él señala y firma que efectivamente a las 2:25 horas él ingresó al lugar. Entonces, aquí esto nos da certeza en cuanto a la firma del perito y de las demás personas que intervinieron, que es la Fuerza Ciudadana y el otro policía, José Luis Lorenzana Méndez. Entonces, es la situación que el perito maneja la misma hora en su dictamen, donde lo suscribe, como en la hora y fecha de la foja 13, donde dice que es la hora de su intervención en dicho lugar. Es por ello que pues el perito es coincidente en las dos, tanto en el dictamen como en esta foja, donde plasma su firma. ¿Es cuánto, señoría? Bien, sin nada más alegaciones, me pronunciaré acerca de la admisión o exclusión de los medios de prueba que ha expuesto el defensor. Bien. En primer término, debo precisar cuál es el alcance o cuál es el objeto de la audiencia intermedia, que es la admisión o exclusión de los medios de prueba. En ese sentido, debo precisar también que el hecho materia de la acusación, plasmado en el escrito de acusación, es el hecho en el que en la audiencia de juicio se va a centrar el debate entre la defensa, el Ministerio Público y el asesor jurídico. En cuanto a este hecho, materia de la acusación, el Ministerio Público ha expuesto las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión desde su punto de vista, sin que esto signifique que esté prejuzgando. Y los medios de prueba que deberán ser admitidos deben ser idóneos y pertinentes, debiéndose entender como medios idóneos que tengan relación con el hecho, materia de la acusación, que va a ser sometido a debate. Estos medios de prueba, si tienen el alcance o no, el alcance probatorio, será el juez de enjuiciamiento el que va a dar valor o negar el valor de conformidad con el debate de la audiencia de juicio. Y en ese sentido, este juzgador en esta audiencia intermedia no puede pronunciarse acerca de esas circunstancias, porque esas circunstancias en todo caso podrán ser materia de debate. Y en cuanto al peritaje de criminalística de campo, sí es, a consideración de quien hoy resuelve, es un medio de prueba que efectivamente es idóneo para que el Ministerio Público en su caso pueda acreditar las circunstancias del lugar. Eso es la situación, sin que prejuzgue si carece o no del valor probatorio pretendido que le pueda dar el Ministerio Público. Ahora, en cuanto a la pertinencia, a contrario censo debe entenderse de conformidad con el artículo 346,
que establece impertinentes, o sea, los medios de prueba, por no referirse a los hechos controvertidos. Y aquí debo entender que sí son pertinentes porque sí se refiere al hecho. Entonces, tampoco podemos decir que este medio de prueba consistente en el peritaje de criminalística de campo no puede entenderse como un medio de prueba impertinente y que como tal deba excluirse. Sin embargo, por los dos aspectos que la defensa ha alegado, que este medio de prueba no es idóneo ni pertinente, ya me he referido, porque es idóneo y porque es pertinente, sin prejuzgar el valor que ha realizado el defensor en cuanto al debate, que el alcance probatorio que le pretende dar el Ministerio Público, eso podrá ser materia o debe ser materia y valoración del juez de enjuiciamiento. La defensa tiene el derecho en el contrainterrogatorio de cuestionar tanto al policía como al perito de criminalística de campo, sin que, reitero, que en esta etapa de la audiencia intermedia el juez pueda pronunciarse acerca del debate que se sostuvo entre el defensor y el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que si hay en cuanto al horario, en cuanto a todo, no es facultad de este juzgador de control referirme a la validez o no de dicho peritaje, y la defensa está en aptitud de cuestionar mediante el contrainterrogatorio, como vuelvo a repetir, tanto a los peritos, en cuanto a los objetos también, objetos, materia que serán incorporados al debate, y en cuanto a lo que dice la defensa, que no han sido exhibidos de conformidad con el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es en cuanto a la incorporación. En cuanto a la incorporación, debemos entender que el artículo 383, que establece que los documentos, objetos, elementos, previa a la incorporación a juicio, deben ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes, a los peritos, para que reconozcan o informen sobre ellos. Aquí, obviamente, que esos objetos deberán ser, no necesariamente es una norma descriptiva, sino es interpretativa, que no deben ser exhibidos a cada una de las partes, sino a la persona que se va a incorporar a la prueba, como es en el caso al perito, si él reconoce esos objetos, y será motivo para que él informe sobre ellos. Y en ese caso, pues serán incorporados en el momento de la audiencia de juicio, de la audiencia de debate. Por lo tanto, esta autoridad jurisdiccional considera que tales medios de prueba aportados por el Ministerio Público sí son idóneos y pertinentes, y no tiene la facultad de pronunciarse acerca de la validez o no. Vuelvo a repetir que eso será materia del debate y será un juicio de valoración que la defensa, el juicio en el debate que se sostendrá en la audiencia de juicio, tiene todo el derecho del contrainterrogatorio y expresar las consideraciones que él crea pertinentes, y sea el juez de juicio el que haga ese juicio de valoración, sin que esta autoridad jurisdiccional considere que por las cuestiones de horario que refiere la defensa sea una violación a los derechos fundamentales. Esta autoridad jurisdiccional no considera que sea violatorio de los derechos fundamentales del imputado, porque son cuestiones, pudiéramos decir, en cuanto a los horarios y todo, que están en aptitud de debatirlos. O sea, bajo esos aspectos, siendo objetivo y no prolongando más esta audiencia, esta autoridad jurisdiccional considera que tales medios de prueba deben ser admitidos. Esto es la declaración de Eduardo Hipólito Aguilar y Carlos José Rojas Ruiz en cuanto al peritaje de criminalística, y que por congruencia también tiene relación, como lo alegó la defensa, que tiene relación con los objetos que deberán ser exhibidos en la audiencia de juicio,
que los objetos son una bomba de agua, preciso, una bomba de agua con estructura metálica y un fragmento de varilla metálica. Entonces, concluyo pronunciándome acerca del debate de la exclusión del medio de prueba que solicitó la defensa. Bien, le vuelvo a conceder el uso de la voz a la defensa si tiene solicitud de exclusión de algún otro medio de prueba. No, señor juez. De hecho, era nada más ese pronunciamiento respecto a la criminalística de campo. Los demás no tenemos oposición alguna, y salvo el acuerdo que ya habíamos tenido con la Fiscalía y que se le informó en su momento. La causa de la muerte. Sí, así es. Bien, tomando en consideración que ya se ha debatido acerca de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y cerciorado este órgano jurisdiccional que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio y será procedente posteriormente emitir el auto de apertura a juicio. Bien, ahora me dirijo al acusado Ernesto Cruz de Ara, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley le concede la oportunidad de hacer uso de la palabra a él o a su defensor. Por lo tanto, le pregunto si hay algo que quiera comunicarle a este órgano jurisdiccional, y también le pregunto al acusado que si ha entendido el desarrollo de la audiencia, esto es, en protección a sus derechos fundamentales, que los acusados tienen el derecho a ser informados y es de todo lo que ocurre en la presente audiencia. Por lo tanto, le pido al traductor que le pregunte bajo esos dos aspectos que me he referido. Uno, que el artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales le concede la oportunidad para hacer uso de la voz, y también que manifieste que sí ha estado debidamente enterado de todo lo acontecido en la presente audiencia. Pues no va a decir nada, señor juez. O sea, no quiere hacer uso de la voz. No quiere hacer uso de voz. Pero la otra situación que es prudente establecer, que se ha entendido el desarrollo de la presente audiencia. Prueba de ello es que esta autoridad jurisdiccional ha protegido sus derechos fundamentales a ser informado, como así lo hizo valer el defensor privado. Prueba de ello que se procuró que asistiera el defensor indígena para que no exista ninguna violación a los derechos fundamentales en cuanto a la información que debe tener el acusado en el desarrollo de la presente audiencia. Yo ya le expliqué desde un principio cuál era el objeto de la presente audiencia. Entonces, yo quiero que él me diga si se ha enterado de todo el desarrollo de la presente audiencia, que en síntesis puede decirle que es en cuanto a la admisión de los medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público y que su defensor ha cuestionado algunos medios de prueba y se ha debatido sobre los mismos, y también
se ha hecho una depuración acerca de los hechos. Si le puede traducir en ese sentido de manera sintética, y que el desarrollo de la presente audiencia ha sido sobre esos dos aspectos. ¿Sí? Bueno, quindi ya hoko ele la tiene dicho la calde que este anticules como la pote que no los saxbat bit la ich ale de yore el tema anticotic y el anima la calde ya corta pero dicho hayes can eso corta te van bien esta igual ya está pues probante pero ganas también más dicho hasta ale la una jale haya y la estrella de más ya escolta pero bueno cuando ya le compro un poco pero por eso no vaya sí, bueno, cuando la explicación del defensor estuve yo explicando cuando donde estaba el debate de esta discusión sobre el horarios y todo esto, ya le expliqué hace rato cuando estaban leyendo, y tanto el Ministerio Público y defensor estuve yo explicando, pero dice que lo entendió bien. Bien, y él ha manifestado que no quiere hacer uso de la voz. No, dice. Bien, continuando con la presente audiencia, lo procedente es dictar el auto de apertura a juicio, y en ese sentido voy a hacer un breve receso por el término de 20 minutos. ¿Nos ponemos de pie? Buenas tardes, una vez concluido el receso, nos ponemos en pie para la continuación de la audiencia. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, una vez escuchadas a las partes en esta audiencia intermedia y luego de resolver las incidencias sometidas a debate, con fundamento en el artículo 347 del Código Adjetivo de la materia, se dicta el siguiente auto de apertura a juicio. Para agilizar la presente audiencia, tomando en consideración que el escrito de acusación, la acusación que deba ser objeto de juicio, se aportó en el auto de apertura. No sé si las partes estén de acuerdo que se tenga por reproducido en el auto de apertura, Ministerio Público. Sí, señoría, no hay ningún inconveniente. En cuanto a los medios de prueba que podría ser excluido, fue el acuerdo probatorio en cuanto a la causa de la muerte. Es el único medio. Es el único medio de acuerdo probatorio. ¿Los otros medios están de acuerdo que se tengan por reproducidos literalmente como está el escrito de acusación? Sí, señor juez, por parte de la defensa no tiene inconveniente. En obvio de mayores repeticiones y agilidad de la presente audiencia. Bien, algunos aspectos únicamente sí los voy a expresar. La competencia del juez de debate, con fundamento en el artículo 20, fracción 1, 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 85 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se establece que el tribunal competente para conocer de la audiencia de debate en la presente causa será el juez del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región 1, al haber ocurrido los hechos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bien, le pido al traductor que le explique a grandes rasgos o si de manera literal al acusado para que vaya entendiendo lo que sucede en la presente audiencia. Bien, la acusación que deberá ser objeto a juicio es la que se deberá transcribir de manera literal de acuerdo al escrito de acusación. En cuanto a la clasificación jurídica, el hecho es constitutivo del delito de feminicidio previsto y sancionado por el artículo 164 bis, fracción 1, que exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco. 4. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Y 5. Existan datos o antecedentes que establezcan que se haya cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima. Todos del Código Penal con relación a los artículos 10, 14, fracción 1, 15, 19, fracción 2 del Código Penal en el Estado. Delito cometido en agravio de la persona que en vida respondiera a nombre de Luisa Espinosa Cruz y de la menor de iniciales AME.
La penalidad solicitada al fiscal del Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Ernesto Cruz de Ara la pena de 120 años de prisión. En cuanto a la reparación del daño, con fundamento en el artículo 38 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, el monto exigible por la cantidad de 405,000 pesos con 2 centavos como indemnización y gastos funerarios de la muerte de Luisa Cruz y 405,002.4 por concepto de indemnización y gastos funerarios de la menor de iniciales AME, siendo un total de 810,000 pesos 004.8, debiendo ser a favor de la persona que justifique su parentesco, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 500 y 502 de la Ley Federal de Trabajo, teniendo como base el salario mínimo de la época de los hechos de 87 pesos con 87.4 pesos, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron el 19 de diciembre ¿Sí es correcto? 2017. Hechos del 19 de diciembre del 2017. Bien. Del 2017. En las correcciones formales de acusación no hubo corrección alguna. En cuanto a los acuerdos probatorios, se acordó en cuanto a la causa de la muerte con relación al certificado de necropsia de ley, que fue ofrecido por el Ministerio Público, que deberá ser excluido de los medios de prueba. En cuanto al descubrimiento probatorio, este juzgador procedió a cerciorarse en cuanto al descubrimiento probatorio de las partes sin oposición de ninguna de ellas, argumentando cada uno que realizó el descubrimiento en tiempo y forma. En cuanto a los medios de prueba que deberán desahogarse en audiencia de juicio, en cuanto a los medios de prueba del Ministerio Público, aportados por el Ministerio Público, como ya precisé, son los medios de prueba que el Ministerio Público aportó en el escrito de acusación, únicamente el cual se debería excluir el certificado de necropsia, por cuanto que fue motivo de acuerdo probatorio. El dictamen en materia de necropsia, suscrito y firmado por el doctor Cayetano Alberto Cifuentes Cordero. En cuanto a los medios de prueba de la defensa, no se ofreció ninguno de conformidad con lo establecido por el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual desde luego no es impedimento para que la defensa pueda realizar el contrainterrogatorio respectivo durante la audiencia de debate y los testigos y a los peritos de la Fiscalía. Las personas que deberán ser citadas a la audiencia de debate son las partes intervinientes, y con fundamento en el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes deberán presentar a sus testigos y peritos el día y hora que se señale para el efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio. La medida cautelar se deberá hacer del conocimiento del juez del Tribunal de Enjuiciamiento que el acusado Ernesto Cruz de Ara tiene medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que fue impuesta en audiencia de fecha 22 de diciembre del 2017. En cuanto a la acumulación de procesos, no existió alguna manifestación con relación a la acumulación de procesos. Se faculta al administrador general de este juzgado para que, atendiendo a lo establecido en los artículos 347, último párrafo del Código Nacional Procesal Penal y 85, fracción 1 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, designe al juez del Tribunal de Enjuiciamiento que conforme al turno corresponda. Asimismo, le remita dentro de 5 días el presente auto de apertura a juicio y sea el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, sea quien señale fecha y hora de audiencia de debate, poniendo a su disposición los registros de la causa penal y al acusado. Bien, ¿alguna otra petición por parte del Ministerio Público? Únicamente copias del audio y video de la presente audiencia.
Es procedente su petición, defensa. Gracias, señor juez. Igualmente, copia del audio y video de la presente resolución, así como la escrita, autorizando para recibirla al licenciado Billy Ramos Cruz, en caso de no poder hacerlo personalmente. Bien, es Señoría, procedente su petición. Sí. Perdón, igual solicito Asesor. copia de audio y video de la presente audiencia, señoría. También es procedente la petición del asesor. Gracias. Y con fundamento en los artículos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedan debidamente las partes, notificadas las partes intervenientes en la presente audiencia. Por lo tanto, así lo resolvió y manda y firma el licenciado Roberto Ramos Cuellar, juez de control, y sin más que resolver por el momento, se levanta la presente audiencia. Nos ponemos de pie.